Nunca imaginé que un día de tanto dolor y tristeza se convertiría en la escena más amarga de toda mi vida. Habíamos llegado a la antigua sala del notario con una mezcla de esperanza y desasosiego. Mi esposo, Andrés, y yo estábamos allí para escuchar la última voluntad de su padre, don Julio, un hombre de carácter fuerte y misterioso que había dejado un legado considerable. Yo creía que esa herencia nos ayudaría a reparar las grietas de nuestro matrimonio, que se habían abierto desde hacía meses. El ambiente estaba cargado de tensión, con varios familiares sentados en silencio, mientras el notario comenzaba a leer el testamento. Todo iba según lo esperado hasta que la puerta de la sala se abrió de golpe. Allí estaba Andrés, pero no venía solo. A su lado, como un contraste cruel, estaba Sofía, la mujer con la que me había estado engañando durante meses. Y no solo eso, llevaba en brazos a un bebé. Un bebé que, por el aire que tenía y el parecido con él, no dejaba dudas de que era suyo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El aire se volvió pesado, y un silencio absoluto llenó la sala. No entiendo qué hace aquí, logré decir con la voz quebrada. Andrés se aclaró la garganta, parecía preparado para una batalla. Vengo a aclarar todo. Este niño es mi hijo, y su madre también merece lo que le corresponde. Los ojos de todos se posaron en mí, en ella, en ese pequeño que de repente se convirtió en el epicentro de una tormenta que nadie había previsto. La lectura del testamento, que debía ser un acto solemne y cerrado, se transformó en una escena de confrontación y revelaciones. Aquello no solo rompió nuestro matrimonio, sino que desató una guerra familiar en la que todos perderíamos algo. Después de que Andrés entrara con Sofía y el bebé, la sala parecía haberse congelado en el tiempo. El notario dejó de leer, y todos los ojos se posaron en aquella escena que parecía salida de una pesadilla. ¿Por qué me ocultaste esto?, le pregunté a Andrés con una mezcla de rabia y dolor, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Él me miró sin poder evitar una mueca de culpa. No fue fácil para mí, nunca quise que esto saliera a la luz así, pero ya no puedo seguir mintiendo. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, tomó la palabra con una voz firme, pero también cansada. No vine a destruir nada, solo quiero que este niño tenga un lugar, una familia, aunque sea diferente a la que esperábamos. El bebé, ajeno a todo, comenzó a llorar, y de repente esa pequeña criatura se convirtió en el corazón palpitante de una historia que apenas comenzaba. Mi mundo se desmoronaba, y sentí que debía decidir rápido si luchar o dejar que todo se derrumbara. La lectura del testamento fue suspendida. El notario nos pidió que saliéramos para poder discutir en privado, pero para mí, la verdadera batalla apenas comenzaba. Esa noche, en casa, el silencio era ensordecedor. Andrés había vuelto a irse, dejando atrás no solo a su esposa dolida, sino también un mar de preguntas sin respuesta. Me senté en la oscuridad de la sala, sosteniendo una fotografía de nosotros en tiempos mejores, cuando el amor parecía invencible. ¿Cómo podía ser que ahora todo estuviera teñido de traición? Pero dentro de mí, en medio del dolor, una pequeña chispa se negaba a extinguirse. No podía rendirme sin luchar, no solo por mí, sino por lo que habíamos construido y por el futuro que aún soñaba. Decidí enfrentar la verdad. Hablar con Sofía no sería fácil, pero necesitaba entender, necesitaba saber qué espacio podía tener ese niño en nuestra vida, si es que acaso lo tenía. Al día siguiente, la confrontación fue inevitable. No sé si puedo perdonarte, le dije a Andrés, mirándolo a los ojos por primera vez desde la revelación. Pero tampoco puedo negar que esto nos cambia a todos. Él asintió, con el rostro marcado por el arrepentimiento y el miedo. Sé que te he lastimado, y lo siento. Solo quiero que encontremos una manera, aunque sea difícil. Mientras tanto, Sofía llamó para proponer un encuentro, no para pelear, sino para buscar un mínimo acuerdo por el bienestar del bebé. Por primera vez, entre la tormenta, sentí que quizás había una puerta abierta, una pequeña esperanza de que el amor, aunque roto, pudiera transformarse en algo nuevo. El día del encuentro con Sofía fue una de las pruebas más duras de mi vida. Nunca imaginé que tendría que sentarme frente a la mujer que había sido mi rival en la sombra, y mucho menos para hablar del futuro de un niño que apenas conocía. Llegué con el corazón encogido, con mil emociones peleando dentro de mí. El rencor, la tristeza, la rabia, pero también algo nuevo y extraño, una voluntad profunda de entender. Sofía me esperaba en un café pequeño, con el bebé dormido en brazos.
Sus ojos mostraban cansancio, pero también una sinceridad que no esperaba. No busco enemistad, me dijo con voz suave. Solo quiero que este niño crezca con amor, con verdad. No importa lo que pase entre Andrés y yo, él es su padre, y tú eres, su familia también, si me lo permites. No sabía qué decir. Sentí que las paredes que había levantado durante meses comenzaban a caer. Aquel bebé, tan pequeño y vulnerable, nos obligaba a mirar más allá de nuestro dolor. Aceptamos comenzar una frágil tregua, un acuerdo por el bienestar del niño, pero también por el nuestro, para encontrar la forma de vivir esta nueva realidad sin destruirnos. Salí de aquel encuentro con una mezcla de alivio y miedo. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez, sentí que el sol podía asomarse entre las nubes que me habían cubierto. A medida que pasaban los días, la tregua con Sofía se volvió una cuerda floja que ambos caminábamos con miedo y desconfianza. No era solo el bebé, sino todo lo que significaba, un símbolo de la traición, de las mentiras, de lo que habíamos perdido. Andrés intentaba estar presente, dividido entre dos mundos que se negaban a reconciliarse. Su mirada, a veces llena de culpa, otras de desesperación, me recordaba que también él estaba atrapado en esta red de dolor. Una noche, mientras el bebé dormía en su cuna, me senté frente al espejo y me pregunté quién era ahora. ¿La esposa engañada? ¿La mujer fuerte que debía pelear por su familia? ¿O alguien nueva, forjada por el fuego de la traición? La respuesta no llegó fácil, pero comprendí que para sanar, debía aceptar la realidad con todas sus imperfecciones. En un intento por reconstruir, empecé a acercarme a Sofía no como rival, sino como otra mujer que, igual que yo, amaba a ese pequeño ser que había cambiado nuestras vidas. No será fácil, le dije un día, con sinceridad. Pero si estamos aquí, es porque queremos lo mejor para él. Ella asintió, con una lágrima rodando por su mejilla. Eso es lo único que importa. Y así, entre desencuentros y momentos de comprensión, empezamos a tejer una nueva familia, imperfecta, frágil, pero con una esperanza que nunca antes había sentido. Los días se volvieron semanas, y cada encuentro con Andrés y Sofía era una mezcla de emociones encontradas. La presencia del bebé nos obligaba a poner a un lado nuestro orgullo, aunque a veces la herida abierta sangraba con fuerza. Andrés buscaba a toda costa recuperar la confianza que había perdido, no solo conmigo, sino con toda la familia. Yo, por mi parte, luchaba contra el deseo de rendirme y el impulso de perdonar, porque sabía que el rencor solo nos destruiría. Una tarde, mientras acunaba al pequeño, sentí una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. El bebé sonrió débilmente, y en ese instante supe que ese niño no tenía la culpa de nada, que él merecía amor sin condiciones. Quizás podamos ser más que enemigos, le dije a Andrés, con la voz quebrada. Por él, debemos intentarlo. Él me miró con lágrimas en los ojos, un brillo de esperanza que antes no conocía. Te lo prometo, haré todo para enmendar lo que hice mal. La batalla interna seguía, pero en medio del dolor, la posibilidad de un futuro mejor empezaba a tomar forma, pequeño y frágil, como aquel bebé en mis brazos. Justo cuando parecía que íbamos encontrando un equilibrio, llegó una noticia que sacudió todo lo que creíamos seguro. Una tarde, mientras revisaba unos papeles antiguos del testamento en la casa de don Julio, encontré una carta escondida, escrita con la letra temblorosa de mi suegro. Era una confesión, un secreto guardado durante años. Don Julio revelaba que había tenido otro hijo, un hermano desconocido de Andrés, fruto de una relación oculta en su juventud. Este hermano, llamado Javier, estaba vivo y con derecho legítimo a una parte de la herencia. La noticia fue un balde de agua fría. No solo ponía en riesgo la frágil paz que estábamos construyendo, sino que además abría heridas nuevas, misterios sin resolver y una rivalidad latente que ninguno esperaba. Cuando le conté a Andrés, su rostro se tornó pálido. Nunca había oído hablar de Javier. Esto cambia todo, susurró, con miedo y rabia mezclados. La familia entera se dividió. Algunos apoyaban la aparición de Javier, otros lo veían como una amenaza. Y en medio de este caos, el bebé seguía siendo el hilo que nos unía, el pequeño faro en la tormenta. ¿Podríamos superar otro golpe del destino? ¿O esta sombra sería la que finalmente nos destruiría? La noticia de Javier cayó como una bomba en la familia. Nadie sabía realmente quién era, dónde estaba ni qué intenciones tenía, pero su sola existencia agitó aguas que parecían ya calmadas.
Andrés se volvió un hombre diferente. Pasaba horas en silencio, atrapado entre la rabia y la incertidumbre. ¿Por qué papá nos ocultó esto? Me preguntó una noche, con los puños apretados. ¿Qué quiso proteger y a quién realmente? Decidimos buscar a Javier. Los pocos datos que tenía don Julio en su carta eran vagos, pero al menos nos daban un punto de partida. Cuando finalmente lo encontramos, Javier era un hombre de apariencia dura, con cicatrices que hablaban de una vida complicada. No parecía interesado en la herencia, sino en algo más profundo, en ser reconocido, en pertenecer. Su llegada a la casa familiar desató conflictos nuevos. Algunos lo recibieron con recelo, otros con curiosidad, pero nadie pudo evitar que su presencia reavivara viejas heridas. Sofía, Andrés y yo tuvimos que unir fuerzas para enfrentar este nuevo desafío, mientras el bebé, ajeno a todo, seguía siendo el motivo por el cual luchábamos. Entre discusiones, revelaciones y lágrimas, aprendimos que a veces, la familia es más que sangre, es la voluntad de perdonar, de aceptar y de construir juntos, a pesar de las sombras. La presencia de Javier en la casa no fue fácil de aceptar. Sus palabras, a veces duras y otras sinceras, removían un pasado que muchos querían olvidar. Andrés se enfrentaba a un hombre que podía ser hermano, pero que para él era un desconocido, casi un rival. «No sé si puedo confiar en ti», le dijo una noche, la voz llena de emociones encontradas. «Has llegado a destruir todo lo que creíamos seguro». Javier bajó la mirada, y con un suspiro confesó: «No vine por la herencia. Vine porque quiero que me reconozcas, que me aceptes como parte de esta familia que siempre fue un misterio para mí». Ese deseo de ser aceptado hizo que poco a poco Andrés bajara las defensas. Mientras tanto, Sofía y yo, aunque aún heridas, nos vimos obligadas a construir una relación basada en respeto mutuo. El bebé nos mantenía unidas, recordándonos que en medio del caos, había vida y amor que cuidar. Los días no fueron fáciles. Hubo enfrentamientos, lágrimas y silencios. Pero también pequeños gestos, una conversación sincera, una ayuda inesperada, un abrazo compartido. La batalla por el perdón se transformó en una lucha por reconstruir puentes rotos. Y aunque el futuro era incierto, la esperanza empezaba a florecer en los rincones más inesperados de nuestro corazón. Pasaron los meses, y aunque la sombra del pasado seguía presente, algo en nuestra familia comenzó a cambiar. Andrés y Javier, aunque nunca hermanos en el sentido clásico, empezaron a forjar un vínculo tenue pero real. La aceptación no era total, pero sí suficiente para que convivieran sin destruirse. Sofía y yo, de enemigas mortales, pasamos a ser aliadas en una causa común: brindar a ese bebé todo el amor que merecía. Aprendimos a compartir los momentos, a respetar los límites, y a entender que, en el fondo, ninguna de las dos buscaba el daño, sino la felicidad de ese pequeño. Una tarde, mientras veía al bebé dormir, sentí que el dolor se transformaba en fuerza. Que aunque la vida nos había golpeado con traiciones y secretos, también nos había dado la oportunidad de reinventarnos. Andrés se acercó y, sin muchas palabras, me tomó de la mano. En sus ojos ya no había culpa ni miedo, sino un deseo genuino de sanar. «No será fácil», dijo, «pero quiero intentarlo. Por nosotros y por él». Y en ese instante comprendí que la verdadera herencia no era el dinero, ni las propiedades. Era la familia que podíamos construir, imperfecta y dolorosa, sí, pero llena de amor y esperanza. Justo cuando pensábamos que la calma comenzaba a instalarse en nuestra nueva familia, la vida nos recordó que las heridas profundas no se curan de la noche a la mañana. Una tarde, mientras Andrés trabajaba en la oficina, recibí una visita que heló mi sangre. Era Javier, el hermano desconocido, con una voz tensa y urgente. «Tenemos un problema», dijo. «No es solo la herencia ni lo que hemos hablado. Hay algo más. Alguien que no quiere que esto salga a la luz». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que la frágil paz que habíamos construido podía romperse en cualquier momento. Poco después, Andrés llegó a casa con el ceño fruncido. Nos contó que un viejo socio de don Julio, alguien que había estado oculto en las sombras durante años, había aparecido reclamando documentos, amenazas y poniendo en peligro todo lo que teníamos. «No es solo dinero», advirtió. «Hay secretos que podrían destruirnos a todos». Sofía y yo nos miramos, conscientes de que la lucha no había terminado. Ahora, además de enfrentar los fantasmas del pasado,
Debíamos unir fuerzas contra una amenaza que podría destruir nuestra familia desde adentro. Pero en medio de la incertidumbre, una cosa estaba clara: nuestro compromiso con el bebé y con esta familia que, aunque rota, estaba dispuesta a luchar por un futuro mejor. La llamada de Javier aún resonaba en mi cabeza, como un eco que anunciaba tormenta. Sabía que el peligro que se avecinaba no era solo una amenaza legal, sino algo que podía destruir todo lo que habíamos comenzado a reconstruir. Ricardo, el viejo socio oculto de don Julio, no era un hombre cualquiera. Su nombre aparecía en documentos que Javier logró conseguir en una vieja caja de seguridad, y aunque no sabíamos mucho sobre él, su reputación oscura era suficiente para encender todas las alarmas. Andrés se cerró en su mundo, sumergido en papeles y reuniones secretas con abogados. La tensión en la casa era palpable, y Sofía y yo nos mirábamos con preocupación, sabiendo que el bebé necesitaba paz en medio del caos. Una noche, mientras sostenía al pequeño en brazos, escuché la voz de Andrés en la sala, al borde de un grito contenido. «No podemos permitir que ese hombre destruya todo», dijo con una mezcla de rabia y desesperación. Don Julio dejó más que una herencia material. Dejó secretos que, si salen a la luz, podrían arruinarlo todo. La familia, que ya había sufrido tanto, estaba ahora en la cuerda floja. Pero no estábamos dispuestos a rendirnos. Decidí tomar un papel activo. Con la ayuda de Sofía, empecé a buscar cualquier pista, cualquier documento que pudiera ayudarnos a entender a Ricardo y sus verdaderas intenciones. Javier, por su parte, no solo estaba dispuesto a pelear, sino que quería hacer las cosas bien. Por primera vez, sentí que él y Andrés podían ser un equipo, aunque la relación entre ellos aún era frágil y llena de resentimientos. Durante semanas, la búsqueda de pruebas nos llevó a rincones oscuros del pasado de don Julio. Encuentros con antiguos socios, viejos empleados, y documentos que revelaban negocios turbios que nadie en la familia conocía. Ricardo no solo buscaba la herencia. Buscaba destruir el nombre de don Julio para quedarse con el control total, incluso a costa de hundir a todos nosotros en la desgracia. Una noche, mientras revisábamos unos archivos en la oficina, recibimos una advertencia anónima: «Dejen de buscar o pagarán el precio». El miedo era real, pero más real era nuestra determinación. Sabíamos que la batalla apenas comenzaba y que para salvar a nuestra familia, tendríamos que enfrentarnos no solo a un enemigo externo, sino también a los fantasmas del pasado que se negaban a quedarse enterrados. La amenaza de Ricardo nos obligó a buscar ayuda fuera de la familia. Fue entonces cuando contactamos a Martín, un abogado con fama de manejar casos complejos y con un pasado ligado a la defensa de familias envueltas en escándalos similares. Desde el primer encuentro, su presencia fue un bálsamo y un reto. Martín no solo ofrecía su conocimiento, sino también una mirada crítica que nos hizo enfrentar verdades incómodas. Mientras Sofía y yo intentábamos mantener la estabilidad en casa, Martín nos alertó que Ricardo no actuaba solo. Apareció entonces Esteban, un viejo conocido de don Julio, quien se mostró ambiguo, ofrecía ayuda, pero su verdadera lealtad era un misterio. Las noches se volvieron largas, entre reuniones y estrategias. La familia sentía el peso de la incertidumbre, pero también la fuerza de saber que, pese a todo, no estábamos solos. Las revelaciones de Martín fueron más oscuras de lo que imaginábamos. Ricardo no solo quería la herencia, buscaba proteger un secreto que don Julio había mantenido oculto durante años: una red de negocios ilegales vinculados a personas peligrosas. Este descubrimiento sacudió los cimientos de nuestra familia. No era solo una cuestión de dinero o propiedades, sino de honor, de la reputación que todos habíamos construido, o creído construir, con esfuerzo y sacrificio. Andrés cayó en una profunda crisis. La imagen idealizada de su padre se desmoronaba ante sus ojos, y con ella, la confianza en todo lo que conocíamos. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos?, me preguntó una noche, derrotado. Sofía y yo nos vimos obligadas a ser el ancla para él, mientras Javier se convertía en el motor para enfrentar esta tormenta con valentía. Pero Ricardo no se detendría hasta destruirnos. Cada día traía nuevas amenazas, documentos falsificados y rumores que ponían en jaque no solo la herencia, sino nuestra seguridad. En medio de esta oscuridad, comprendimos que para salir adelante, tendríamos que enfrentar la verdad sin miedo, aceptar nuestras heridas y luchar juntos, como una familia unida, aunque imperfecta. La batalla contra Ricardo se complicó más de lo que esperábamos,
pero lo que nadie imaginó fue que el verdadero golpe vendría desde adentro. Una noche, mientras revisábamos documentos en la casa, Sofía recibió un mensaje que la dejó pálida. Alguien cercano a nosotros, alguien en quien confiábamos, estaba filtrando información a Ricardo. La desconfianza se instaló como un veneno. Cada mirada se volvió sospechosa, cada palabra, una posible mentira. Andrés estaba devastado. La idea de que alguien de la familia pudiera traicionarnos era más dolorosa que cualquier amenaza externa. No entiendo cómo alguien puede hacernos esto, dijo, con la voz rota. ¿Por qué? ¿Por qué destruir lo que somos? La búsqueda del traidor comenzó, con tensión y miedo en cada paso. Sofía y yo trabajamos codo a codo, tratando de proteger al bebé y mantener la unidad familiar mientras la sombra de la traición nos envolvía. En medio de esta tormenta, hubo momentos de vulnerabilidad y fuerza. Nos dimos cuenta de que la verdad, por dura que fuera, era la única forma de salvarnos. Y cuando finalmente la identidad del traidor salió a la luz, nos enfrentamos a una decisión que pondría a prueba no solo la justicia, sino también el poder del perdón. El descubrimiento del traidor dejó una herida abierta en la familia. La persona en quien menos confiábamos había sido quien puso en peligro todo lo que habíamos construido. La traición dolía, pero también abría la puerta a la verdad y a la oportunidad de sanar. Una noche, Andrés y yo nos sentamos en silencio frente a la chimenea. El bebé dormía en su cuna y el peso de todo lo vivido se hacía tangible en el aire. Sé que esto ha sido difícil para todos, dijo Andrés, con voz baja. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, sigo creyendo en nosotros. En lo que podemos ser. Tomé su mano y sentí que, aunque las cicatrices eran profundas, había espacio para reconstruir. Por su parte, Sofía y yo, quienes habíamos estado en lados opuestos de tantas batallas, comenzamos a encontrar un terreno común. Nos dimos cuenta de que, más allá del pasado y las diferencias, nos unía algo mucho más fuerte. El deseo de que el bebé creciera en un ambiente de amor y seguridad. Las conversaciones que antes evitábamos se volvieron sinceras y sanadoras. El perdón, difícil pero necesario, empezó a abrir caminos nuevos. En medio del caos, surgió la calma. La familia, aunque imperfecta y marcada por la tormenta, empezó a comprender que la verdadera fortaleza no está en evitar las heridas, sino en aprender a caminar juntos pese a ellas. El día del juicio llegó como una tormenta que nadie podía evitar. Las salas del tribunal se convirtieron en un campo de batalla donde se jugaba más que dinero o propiedades. Se peleaba por la dignidad y el futuro de nuestra familia. Andrés y Javier, por primera vez realmente aliados, presentaron una defensa sólida, basada en la verdad y en documentos que habíamos recopilado con esfuerzo y temor. Martina, nuestra abogada, lideraba la estrategia con una mezcla de firmeza y pasión. Pero Ricardo no era un oponente cualquiera. Tenía sus propios trucos, testigos falsos y pruebas manipuladas que ponían en jaque cada uno de nuestros argumentos. Las horas en la corte se volvieron eternas, cada testimonio un golpe o una esperanza. En medio de todo, el bebé era nuestro recordatorio constante de por qué luchábamos. Hubo momentos en que pensé que todo estaba perdido, cuando Andrés parecía desfallecer bajo la presión. Pero entonces, Javier sorprendió con una jugada inesperada. Una carta firmada por don Julio, en la que reconocía sus errores y protegía expresamente a su familia. Ese documento cambió el rumbo del juicio. La sala se llenó de susurros y miradas que volvían a depositar fe en nuestra causa. A pesar de la tensión, entre nosotros se fortalecía un vínculo silencioso. La batalla no solo era legal, era también emocional. Una prueba para nuestra resiliencia. Sabíamos que aún faltaban días, quizás semanas, de lucha. Pero esta victoria parcial era la luz que necesitábamos para seguir adelante. Justo cuando el cansancio empezaba a pesar en nuestros hombros y la sombra de la derrota amenazaba con cubrirnos, apareció alguien inesperado. Ana, una exsecretaria de don Julio que había permanecido en silencio durante años. Su testimonio fue una revelación. No solo confirmó la autenticidad de la carta que Javier encontró, sino que también aportó detalles cruciales sobre los negocios oscuros y los esfuerzos de don Julio por proteger a su familia. La sala del tribunal se llenó de murmullos y la atmósfera cambió. De repente, la esperanza se abrió paso entre las grietas de nuestra desesperación. Esa noche, en casa, la familia se reunió. Por primera vez en mucho tiempo, sentimos que estábamos juntos, no solo por obligación, sino por elección y amor.
Andrés miró al bebé, luego a Sofía y a mí, y con una sonrisa sincera dijo: «Vamos a salir de esto. Juntos». El camino seguía siendo incierto, pero ahora, con ese rayo de luz, la lucha parecía menos pesada. Y así, en medio del caos, aprendimos que a veces, la verdad y la esperanza llegan cuando menos las esperas. La esperanza que Ana nos trajo fue un respiro, pero no el final de la batalla. Ricardo no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Su siguiente movimiento fue devastador: documentos falsificados que parecían incriminar a Andrés y a Javier en actos ilícitos. La noticia se filtró a la prensa, que rápidamente comenzó a sembrar dudas y escándalos. Las miradas de los conocidos se volvieron frías, y la familia se enfrentó a un acoso constante, tanto en lo público como en lo privado. Andrés comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo. Una noche, lo encontré solo en el jardín, la cabeza entre las manos, como si el peso del mundo lo aplastara. «No sé si podré resistir», me confesó. «Todo esto me está consumiendo». Pero el bebé, con su inocencia y sonrisa, era nuestra razón para seguir. En medio de la tormenta, nos aferramos a ese pequeño rayo de luz. Sofía y yo redoblamos esfuerzos para protegerlo, y Javier intensificó la búsqueda de pruebas que desbarataran la farsa de Ricardo. Sabíamos que aún faltaba mucho por pelear, pero también que esta tormenta, aunque cruel, nos estaba haciendo más fuertes. Y en ese dolor, había un atisbo de calma, la certeza de que, pase lo que pase, la familia sobreviviría. Las heridas abiertas por la traición y la tormenta mediática parecían no tener fin, pero en medio del caos, la familia decidió reunirse. Fue una noche fría, con lluvia golpeando las ventanas, como si el cielo también llorara por nosotros. Sentados alrededor de la mesa, Andrés, Javier, Sofía y yo dejamos a un lado las diferencias y el rencor. Fue un momento de sinceridad brutal, donde cada uno confesó sus miedos, sus culpas y sus esperanzas. «He cometido errores», dijo Andrés con la voz quebrada, «pero estoy aquí porque quiero que salgamos juntos de esto». Javier asintió, dejando caer la armadura del resentimiento. «También yo», confesó. «No podemos seguir así, destruyéndonos desde dentro». Sofía tomó la mano del bebé y nos miró con una ternura que hizo que todos sintiéramos el peso de la responsabilidad que teníamos. En ese instante comprendimos que el perdón no era solo una palabra vacía, sino un acto de valentía y amor. Decidimos dejar atrás los rencores que nos separaban para construir un futuro donde la confianza y la unidad fueran nuestro escudo. Desde esa noche, la familia empezó a sanar. No fue fácil ni rápido, pero cada pequeño paso era una victoria. Aprendimos que el verdadero poder no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino en la capacidad de perdonar y seguir adelante juntos. El día del veredicto llegó como un suspiro contenido durante meses de angustia y lucha. La sala del tribunal estaba repleta. Todos los ojos estaban puestos en el juez, que con una voz firme y pausada comenzó a leer la sentencia. Ricardo había sido desenmascarado. Las pruebas de su falsificación de documentos y las amenazas quedaron al descubierto, gracias al esfuerzo incansable de Andrés, Javier y de todos nosotros. La justicia se había inclinado finalmente a nuestro favor, reconociendo la validez del testamento original y dejando claro que la herencia pertenecía a nuestra familia. Un silencio pesado inundó la sala, roto por el suspiro colectivo de alivio de quienes habían esperado tanto por ese momento. Miradas llenas de emoción, lágrimas contenidas y sonrisas tímidas se entrelazaban en un aire que parecía por fin liberado de la opresión de la incertidumbre. Al salir del tribunal, el sol brillaba con una intensidad que parecía celebrarnos. La luz bañaba nuestros rostros, secando las lágrimas que comenzaron a rodar mientras nos abrazábamos sin palabras, dejando que la emoción fluyera libre. Andrés me miró con ojos llenos de gratitud y dolor contenido, como si en ese instante todo el peso de los meses pasados finalmente pudiera descansar. «Lo logramos», dijo con voz quebrada. «Por fin podemos respirar». Sofía, siempre tan fuerte, apoyó su mano en el hombro de Javier, y vi como en su mirada había algo que no se podía describir con palabras. Un reconocimiento silencioso de que, a pesar de todo, habíamos encontrado la manera de estar unidos. El bebé, ajeno a la tormenta que habíamos vivido, dormía plácidamente en sus brazos, y en esa imagen vi la promesa más grande de todas, un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Mientras caminábamos hacia nuestro nuevo hogar, sentí como el aire se llenaba de un perfume distinto, uno que solo puede tener el renacer después de la tormenta.
No era solo el alivio de ganar una batalla legal, era la profunda sensación de que habíamos salido transformados, más fuertes y conscientes. Durante semanas posteriores, la familia comenzó a sanar sus heridas. Las conversaciones, antes tensas y llenas de resentimientos, se volvieron sinceras y abiertas. Aprendimos a escucharnos, a respetar las diferencias y a valorar cada momento juntos. Recordamos que no era la herencia material lo que realmente importaba, sino la confianza recuperada, el amor renovado y la promesa de protegernos mutuamente frente a cualquier adversidad. Esa experiencia dolorosa nos enseñó que la vida puede ser injusta, que las traiciones pueden doler hasta el alma, pero que la fuerza del perdón y la unión pueden reconstruir lo que parecía perdido. Ahora, cuando miro al bebé y a la familia que hemos formado, sé que ningún obstáculo será demasiado grande si estamos juntos. Que aunque el pasado nos haya marcado con cicatrices, esas mismas cicatrices nos recuerdan que sobrevivimos, que luchamos y que amamos. Este es solo el comienzo de un camino nuevo, uno donde la verdad, la esperanza y la solidaridad serán nuestra guía. Y así, de las cenizas del dolor y la incertidumbre, nació una familia más fuerte, lista para escribir su propia historia, sin miedo, con el corazón abierto y la certeza de que juntos, somos invencibles.